¿Ya observan en la pantalla la diapositiva? Sí, profesor. Ah, correcto, gracias, gracias. Bueno, entonces voy a comenzar. Recuerden de nueva cuenta que la exposición de cada delito es mediante el modelo que trata de respetar la definición de delito contenida en el Código Penal. Entonces vamos con los elementos positivos y los elementos negativos. Bueno, esa es la introducción. Vean, ahí está la rata, grandota. Se robó relojes. Pues sí que tiene cara. Bueno, nociones generales. Entonces comenzamos con una introducción para familiarizarnos con el significado de este concepto. En este caso, pues el delito de robo. Bueno, aquí nos señala González de la Vega que la palabra robo viene de la voz latina fortum, que significa acción de hurtar, así como significa lo hurtado. Bueno, esta conducta del hurto, pues desde tiempos muy remotos se ha considerado como un delito, o sea, algo prohibido en la sociedad. Ahora, este robo es en contra del patrimonio. Nos dice que es en lo relativo al apoderamiento material de un bien mueble. Ahora, ya en la actualidad, como vamos a ver en el Código Penal, nos señala que el robo de bien mueble, recuerden que un bien mueble es aquel que se puede trasladar de un lugar a otro. Los inmuebles, pues son los fijos, los terrenos, las casas. O entonces, en este caso, el robo es sobre un bien mueble que se puede trasladar de un lugar a otro. Por lo tanto, se incluye no solo objetos, digamos, materiales, sino también objetos como el fluido eléctrico o como el agua, que también pueden ser elementos materiales en delito de robo. Bueno, aquí tenemos la Suprema Corte de Justicia, nos da un criterio respecto del delito de robo. Nos dice, comete el delito de robo el que se apodere de una cosa mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. Bueno, esta definición en realidad copia el tipo penal de robo que viene en el Código Penal, no hace sino repetirla. Bueno, aquí el delito de robo lo ubicamos en el Código Penal del Estado de México, en el subtítulo título cuarto, delitos contra el patrimonio, capítulo primero, robo, de los artículos 287 al 295. Ahora, recuerden que el bien jurídico tutelado normalmente, en lo general, lo identificamos a través del título en el que se encuentra. Entonces aquí se encuentra en el título cuarto, son delitos contra el patrimonio. Síntesis, el bien jurídico tutelado, como lo indica este título, será el patrimonio. En cuanto al Código Penal del Estado de México, recuerden que ya mencioné de qué artículos a qué artículos está. Ah, se me olvidó, antes de que se me olvide, de que esta va a contar como tarea, la última tarea. Saquen su hoja y anoten tarea 10. Tarea 10. Tarea 10, resumen de la exposición delito de robo. Entonces recuerden que al final le van a tomar una fotografía y la van a subir y va a contar como la tarea número 10. Le anotan entonces resumen de la exposición del delito de robo, tarea 10, lo suben en el apartado de tareas y le anotan la fecha del día de hoy. Recuerden que normalmente les digo cuándo se entregan las tareas, entonces en este caso es una tarea para el día de hoy. Bueno, entonces en realidad pues no hemos avanzado mucho, solo hemos dicho, comentado el significado de este concepto de robo, que proviene de la voz latina fortum, que significa hurtar, y que comentábamos pues el robo
tiene por objeto material los bienes muebles, todo aquello que se puede trasladar de un lugar a otro, y que actualmente se considera como robo también el apoderamiento de fluidos como lo es el agua y lo es la electricidad. Decíamos que la Suprema Corte de Justicia se ha ocupado de darnos una definición, pero que en realidad no hace sino reproducir el concepto que viene en el Código Penal. Ahora, decíamos que el bien jurídico tutelado lo encontramos en el título 4, que nos dice delitos contra el patrimonio. Entonces, el bien jurídico tutelado lo es el patrimonio. Y ya en concreto entramos al Código Penal para el Estado de México, que en el artículo 287 contiene el tipo penal básico. El tipo penal básico. Este es un tipo penal básico, autónomo, independiente. Esto es, no depende para su configuración de algún otro tipo penal. Es autónomo e independiente. Y nos dice, observen cada uno de los conceptos importantes. Comete el delito de robo, el que se apodera de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él conforme a la ley, que pueda disponer de él conforme a la ley. Bueno, entonces aquí los conceptos importantes es la conducta, el apoderamiento. Cuando decimos el apoderamiento es que la persona coloca en su esfera de dominio un objeto. Ahí es cuando ya se considera haberse apoderado, cuando en su esfera de dominio coloca al objeto. Ahora, tiene que ser un bien ajeno. O sea, no puede haber que yo mismo me autorrobe, por decirlo así, sino que tiene que ser un bien ajeno, mueble, ya decíamos, un objeto que se pueda trasladar de un lugar a otro. Y es importante recalcar que debe ser sin derecho y sin consentimiento. ¿Por qué? Porque si la persona tiene derecho de disponer de ese objeto, pues entonces no es delito de robo. Ahora, si el apoderamiento lo hace con consentimiento de la persona, tampoco es robo. Aquí el ejemplo que siempre viene en los libros y que normalmente se da por ser muy accesible es el siguiente. Una persona llega y les pide prestado su coche. Le entregan, la persona les dice, oye, préstame tu coche, voy a utilizarlo unos 10 minutos en lo que voy rápido aquí a la tienda, me urge. Y yo le entrego las llaves a el sujeto. Se lo lleva y ya nunca me lo regresa. Y digo, lo voy a acusar de robo. Pues aquí no sería robo porque dieron su consentimiento. Entonces, otro delito, probablemente abuso de confianza, probablemente fraude, pero no robo. Ahora, aun cuando aquí no lo dice en este tipo penal básico, por interpretación se entiende que el apoderamiento tiene que ser mediante la violencia física o moral. Entonces, ese es el medio de comisión, la violencia física o moral. Entonces, en el ejemplo que le estoy poniendo, le piden prestadas las llaves del coche porque se lo van a llevar a ser mandado. Bueno, pues aquí no hay violencia física ni moral. Ahora, esa violencia físico-moral ya nos lleva al robo agravado. Entonces, el tipo penal básico simplemente nos dice el que se apodera de un bien ajeno. Cuando este apoderamiento es mediante la violencia físico-moral, ya es robo agravado. Es lo que se denomina robo con violencia. Ahora ustedes me dicen, ¿puede haber otra forma de apoderarse de un objeto sin usar la violencia? Sí. Vamos a suponer que la persona se sube al transporte, al camión, y va un ratero y le aplica el denominado 2 de bastos. O sea, sin que se dé cuenta, introduce la mano en el bolsillo de una persona y le sustrae la cartera.
Bueno, ese fue un apoderamiento sin violencia física ni moral, si queda claro. Por eso es un robo simple. Bueno, después nos dice, el robo estará consumado desde el momento en que el ladrón tiene en su poder el bien, aun cuando después lo abandone o lo desapoderen de él. Entonces, desde el momento en que el ladrón tiene en su poder el bien, o sea, les decía, cuando tiene el bien, el objeto en su esfera de dominio, en su poder. Pero aquí hay complicaciones. Esto nos dice la redacción del tipo penal, segundo párrafo. Sin embargo, pues ya en los hechos hay dificultades. De nueva cuenta, el ejemplo clásico, cuando se acude a un centro comercial y una persona toma un objeto de Walmart, de Aurrerá, de lo que sea, toma un objeto y lo introduce en su bolsillo. Dicen, todavía no es robo en tanto no salga de la tienda. Todavía no es robo en tanto no pase la zona de cajas. Entonces adentro puede tomar el objeto y meterlo en su bolsillo. Entonces la pregunta es, ¿ya es robo o no? Aquí nos dice el tipo penal, ¿cuándo el ladrón lo tiene en su poder? Si estamos dentro de la tienda y echa en su bolsillo el objeto, ¿ya lo tiene en su poder? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ya lo sustrajo, ya lo colocó en su esfera de dominio. Ya el propietario no puede disponer del bien. ¿En qué sentido? En que no lo puede vender. Ya no está en el aparador, ya no está a la vista del público, ya está en el poder de una persona. Entonces, la respuesta es, ¿en qué momento se comete el delito de robo en una tienda de autoservicio? Desde el momento en que tienes en tu poder el objeto. Esto es cuando ya lo colocas en tu esfera de dominio y lo sustraes a la esfera de dominio de la persona. Por ustedes podrán decir, bueno, ¿y qué pasa si toma el objeto y lo pone en el carrito? Ah, bueno, pues no lo está poniendo fuera del dominio del propietario de la tienda. Lo pone fuera de su dominio cuando lo oculta, cuando ya no puede disponer de él la otra persona porque lo tiene en su bolsa. Bueno, después nos viene cómo se estima el valor de lo robado. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cuantía es la punibilidad. Aquí en este diapositivas pues nos dice todavía con el salario mínimo. Ahora, podemos poner otros ejemplos. Aquí nos dice, también comete el delito de robo el que se apodere o disponga de un mueble propio que se encuentre en poder de otra por cualquier título legítimo o por disposición de la autoridad. Supongan ustedes que le alquilan una bocina a una persona. Es de su propiedad la bocina. La alquilaron. Entonces, jurídicamente, la otra persona tiene en su poder la bocina. Si yo digo, es que la bocina es mía, se la voy a ir a quitar o la voy a ir a tomar, agarro la bocina y me la llevo, estoy cometiendo el delito de robo. Si alego, es que es mía, sí, pero tú celebraste un contrato de arrendamiento, un contrato verbal. Le dijiste que le alquilabas la bocina por 2 horas o por un día o 2 días y ahorita vas y se la quitas. Él la tiene en su poder, pero es que es mía. Eso no te autoriza a quitarle la bocina en el ejemplo que estoy poniendo. Es lo que nos dice esta segunda fracción. Se apodere o disponga de un mueble propio que se encuentre en poder de otra persona por cualquier título legítimo o por disposición de la autoridad, que puede ser, por ejemplo, un embargo. Por disposición de la autoridad se embarga un bien y recuerden que cuando se embargan, se otorga la custodia del bien a otra persona. Entonces, si decimos, es que ese es mío, sí, pero está embargado por disposición de la autoridad, pues no te lo puedes llevar.
¿Por qué? Porque si lo haces, cometes el delito de robo. Segunda fracción, aprovecha la energía eléctrica o cualquier otro fluido sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de ellos. Entonces aquí cuando decimos aprovecha la energía eléctrica, pues son los que se roban la luz, los que se cuelgan de los postes, o cualquier otro fluido, pues por ejemplo el agua, o actualmente los guachicoleros, por ejemplo, que se roban el petróleo de los ductos. Tercera fracción, se encuentre un bien perdido y no lo devuelva a su dueño sabiendo quién es. Bueno, aquí el ejemplo es se encuentra un bien perdido, encuentra el bien y trae la dirección de quien es el propietario. Entonces tengo la obligación de devolverlo y sé quién es porque trae los datos. O voy caminando en la calle y se le cae un billete a una persona, esta no se da cuenta y yo lo recojo y me lo quedo. Bueno, ese es delito de robo. Sé quién es su propietario porque vi a quién se le cayó. Está perdido, por decirlo así, porque la otra persona no se dio cuenta que se le cayó. Ahora, el robo equiparado. Este es muy frecuente. Robo equiparado es el robo de vehículos. Artículo 292. Se equipara al delito de robo y se sancionará en los siguientes términos al que sabiendo su procedencia ilícita, 1. Desmantele uno o más vehículos robados, enajene o trafique conjunta o separadamente las partes que los conforman, enajene o trafique de cualquier manera con uno o más vehículos robados, depende, posea, custodie, altere o modifique de cualquier manera la documentación que acredite la propiedad o los medios de identificación originales de algún o algunos vehículos robados. Aquí va a ser la aclaración porque lo escribí cuando en la redacción que acabo de leer, pero ya hubo reformas en el robo equiparado por robo de vehículo. Antes decía al que sabiendo su procedencia. Entonces capturaron a una persona manejando un coche robado y decía, yo no me lo robé, a mí me lo prestaron. Y ya. Digo, no sé de su procedencia ilícita, yo no sabía que era robado, a mí me lo prestaron. O si encontraban el coche adentro de su garage de su casa, decía, yo no sabía que era robado. Yo estoy alquilando este garage y vinieron y depositaron el coche. Yo no tengo la obligación de investigar si el coche es robado o no. Yo simplemente alquilé mi garage, trajeron un coche y no sabía que era robado. Bueno, pues entonces esta palabra, al que sabiendo su procedencia, pues no se detenía nadie. Simplemente se decía yo no sabía y listo. Y ahora la reforma ha quitado esto. Y la persona tiene la obligación de cerciorarse de que el vehículo no sea robado. Esto ya se evita de que aleguen, es que yo no sabía que era robado. Ahora tienes la obligación de averiguar, de investigar si es una procedencia lícita del vehículo. Bueno, ahí tenemos un ratero de vehículo, robo de vehículo. La fracción 4, traslade él o los vehículos. Bueno, todo esto se refiere a los vehículos. Ahí los pueden consultar. Estas son las sanciones que les decía, dependiendo del monto de lo robado, va a ser la punibilidad. Simplemente el primero dice, cuando el valor de lo robado no exceda de 30 veces el salario mínimo, se impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y multa. Y así en cada una de las fracciones va incrementando la punibilidad conforme aumenta el costo de lo robado. Bueno, pasamos a otro punto que son los requisitos preprocesales. Esto es requisitos es antes del procedimiento. Entonces nos dice la Constitución que los delitos se persiguen por querella o de oficio. Pero recuerden que los delitos de querella
son aquellos en los cuales el bien jurídico tutelado es disponible y no afecta el interés público. Entonces, el bien jurídico tutelado es disponible. Entonces, en este caso, el delito de robo se persigue por querella, porque la propiedad es disponible. Vamos a suponer que a una persona le roban sus zapatos. Dice, bueno, pues total, ya me lo robaron. No voy a denunciar. Bueno, es un bien, es una propiedad de la cual puede disponer. No afecta al interés público, solo le interesa a él. Por lo tanto, si le roban los zapatos, si quiere denuncia, si no, no. Ahora, si el Ministerio Público se entera que le robaron los zapatos, pues el Ministerio Público dice, bueno, en tanto no presente su querella, no tengo la obligación de investigar. Bueno, y aquí nos dicen qué fracciones el delito de robo es perseguible por querella. Y pasamos ya, después de estos requisitos preprocesales, delito de querella. El patrimonio es disponible en lo general. Ahora pasamos al análisis del delito de robo en el Código Penal para el Estado de México. Recuerden que hemos dicho que tenemos que analizar los elementos positivos y negativos del delito. Aquí tenemos los positivos en una columna y en otra los elementos negativos. Entonces aquí vean que el primer elemento es la conducta y con ella comenzaremos. Entonces, número 1, conducta o hecho. Y está definida en la conducta. No encontramos una definición expresa, directa en el Código Penal, pero a contrario sensu, o sea, interpretando lo contrario de lo que nos dice el artículo 15 en la fracción 1, la conducta es la exteriorización de la voluntad de la gente. Esto ya lo hemos mencionado cantidad de veces. La exteriorización de la voluntad de la gente. ¿Por qué? Porque los pensamientos pues, no se sancionan, no son de relevancia para el derecho penal, solo a partir del momento en que se exteriorizan. Ahora, esta conducta, recuerden que las formas de conducta pueden ser de acción, de omisión y de comisión por omisión. Entonces, en este caso, el verbo rector, la conducta que me exige es del apoderamiento, apoderarse de la cosa mueble ajena. Ahora, el apoderarse, pues es a través de movimientos corporales. Por eso es un delito de acción. Ahí tenemos en la, ¿cómo se llama? En la imagen, lo que comentábamos, un robo simple. No se usa la violencia física ni la violencia moral, pero se están realizando movimientos corporales de sustraer la cartera del bolso de la señora. Bueno, entonces aquí nos dice que es un delito de acción, toda vez que el sujeto activo debe emplear movimientos corporales o conductas positivas para consumar el robo. Por ejemplo, conductas corporales lo son caminar, emplear la violencia física, etcétera. Vean, bueno, aquí Baltasar nos da este teórico Baltasar nos da una descripción muy atinada. Es un delito que determina necesariamente un actuar voluntario, un movimiento corporal identificado con el atraer la cosa al poder de la gente. Este delito es de acción, contrariamente a aquellos que se caracterizan por una actividad u omisión. Inactividad u omisión. Aquí me faltó que se caracterizan esas actividades por una inactividad u omisión, inactividad. Bueno, es un delito unisubsistente porque requiere de un solo acto para llevarse a cabo. En la conducta, este delito puede ser consumado o puede ser en tentativa. Nos dice el artículo 287, el robo estará consumado desde el momento en que el ladrón tiene en su poder el bien, aun cuando después lo abandone o lo desapoderen de él. Este énfasis es porque
las personas que cometen este delito, cuando los tratan de aprender, de inmediato lo que hacen es aventar el objeto, deshacerse de él, y dicen, pues yo no lo traigo, pues a mí que me esculquen, yo no traigo ninguna cartera. Bueno, aquí el hecho de que haya abandonado el objeto no significa que no haya cometido el delito de robo, o que lo desapoderen de él, que se lo hayan quitado una vez que lo sustrajo. Bueno, entonces aquí nos dice, se enfatiza que el robo se consuma desde el momento en que el sujeto activo tiene en su poder el bien mueble. Bueno, y aquí tenemos una clasificación del delito de robo porque pasamos al resultado. Bueno, aquí tenemos resultado, es el daño patrimonial al sujeto pasivo. El resultado nos lleva a la clasificación del tipo penal, es instantáneo, continuado, permanente, de resultado material, es un delito de lesión. Vean, continuado, que en este sí lo mencionamos. El agente mediante diversas conductas realiza el robo de algún bien, o sea, con distintos actos se produce un solo resultado. Por ejemplo, el robo hormiga. Entonces, el delito puede ser continuado. El robo hormiga es cuando se roban un objeto que forma una unidad y lo hacen en diferentes momentos. El ejemplo clásico, pues, es el dependiente de la tienda, que hay una caja de botellas de vino, un día se lleva una, al siguiente dos, al tercer día se lleva una y así sucesivamente hasta que se roba toda la caja de botellas de vino. Entonces aquí es un denominado robo hormiga y fue un delito continuado. Permanente, aquí nos dice cuando se roba el fluido de energía eléctrica, magnética, el agua, decíamos la gasolina, etcétera. Ahora tenemos ya la conducta, el resultado, y vamos a analizar el nexo causal. Recuerden que el nexo causal es la relación de causa-efecto entre la conducta y el resultado. Entonces tenemos que establecer esta relación, que la conducta efectivamente haya sido la causa del resultado. Que recuerden que el resultado, que es lo que mencionamos, que es el daño patrimonial, el instante de darse el apoderamiento de la cosa. Bueno, entonces tenemos que establecer el nexo entre la conducta y el apoderamiento del objeto. Ya una vez analizado este elemento positivo, pasamos a analizar el elemento negativo, la ausencia de conducta. De nueva cuenta, recordamos que la ausencia de conducta puede ser por una fuerza física exterior irresistible de la naturaleza o una fuerza física exterior irresistible proveniente del hombre. Por ejemplo, el sueño, el sonambulismo, la hipnosis, la narcosis, los actos mecánicos, los actos instintivos. Esto nos dice el artículo 15, fracción primera del Código Penal. Son causas que excluyen el delito y la responsabilidad penal. Excluyen el delito y la responsabilidad penal. La ausencia de conducta, cuando el hecho se realice sin la intervención de la voluntad del agente. Que recuerden que decíamos, esta falta de voluntad es lo que hace la diferencia con el estado de necesidad. Bueno, ahora, en el delito de robo, nos preguntamos si aplica la fuerza de la naturaleza o únicamente la fuerza humana. Una fuerza física proveniente de la naturaleza que nos obligue a apoderarnos de algo, pues no es concebible, no aplica, pero sí la fuerza física exterior humana.
Simplemente podríamos decir una persona que le hipnotizan y le ordenan que robe un objeto, por ejemplo. Y pasamos al tercer elemento positivo, al tercer punto del análisis, que es la tipicidad. Bueno, aquí volvemos a recordar la definición de qué es la tipicidad. Es la descripción que hace el legislador de los elementos objetivos, subjetivos y normativos en la norma penal. Ahora, recuerden que hay dos formas de tipicidad. Uno, la adecuación de la conducta es la adecuación de la conducta a todos los elementos del tipo penal. Si falta alguno de los elementos del tipo penal, entonces no habrá tipicidad. Si falta el sujeto activo, el sujeto pasivo, los medios de comisión, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos una clasificación del delito de robo en función del tipo. Y nos dice que es un tipo básico, fundamental, autónomo, anormal, de daño, complejo, casuísticamente formado y de formulación acumulativa. Bueno, aquí tenemos un cuadro en el cual nos dice cuáles son los elementos del tipo penal: objetivos, subjetivos y normativos. Hasta el momento, ¿alguna duda, pregunta? No, bueno, entonces continuamos. Son los elementos objetivos del tipo penal. Recuerden que se llaman objetivos porque los podemos percibir materialmente a través de los sentidos. Aquí en el ejemplo que tenemos, pues aquí podemos percibir los objetos, el objeto material, televisores, bocinas, un estéreo, y sabrá Dios qué carga. Bueno, entonces, los elementos objetivos del tipo penal, los que podemos percibir a través de los sentidos. Entonces, el primero es el bien jurídico tutelado, que mencionamos es el patrimonio de las personas. Ahí están en la imagen, el patrimonio, elementos objetivos. Recuerden que el objeto material es sobre el cual recae la conducta. En este caso, el objeto material es una cosa mueble ajena. Bueno, entonces tenemos el bien jurídico tutelado, el objeto material, y ahora la calidad del sujeto activo y del sujeto pasivo. Que recuerden que puede ser el sujeto activo, que es la persona que lleva a cabo la conducta prohibida por el tipo penal. Entonces, en el caso del delito de robo, dependiendo de la fracción, puede ser común e indiferente o puede ser cualificado. En el tipo penal básico es indiferente, común e indiferente, el que se apodere. Entonces puede ser cualquier persona. Ahora, las calificativas, cuando el sujeto es calificado, lo encontramos de las fracciones 8 a la 9. Y aquí nos dice que son las agravantes. Cuando el robo lo comete el sujeto activo, que es un dependiente doméstico contra su patrón o su familia, un huésped o comensal, el dueño, etcétera, etcétera. Entonces ahí serían, en todas estas fracciones, el sujeto activo es cualificado. Hasta el servidor público, cuando quién sabe quién. Bueno, elementos objetivos en cuanto al sujeto activo. Clasificación del tipo penal es monosubjetivo porque se lleva a cabo por un solo sujeto. Unisubjetivo es un solo acto. Cualidades referidas al sujeto pasivo. Ahora, el sujeto activo entonces es común e indiferente. Es cualificado de las fracciones 8 a la 9. En cuanto al sujeto pasivo, aquel que resiente en su persona la conducta, puede ser común e indiferente o también puede ser cualificado. El tipo penal básico es común e indiferente. En el cualificado, pues son de las mismas fracciones de la 8 a la 9,
pero interpretadas contrario sensu. O sea, al revés, como se dice. Elementos temporales. Recuerden que los elementos objetivos es el bien jurídico tutelado, el sujeto activo, el sujeto pasivo, las circunstancias de tiempo, lugar y modo, los medios de comisión. Entonces ya vimos el sujeto activo, el sujeto pasivo, y en cuanto a las circunstancias de tiempo, sí exige, en el tipo penal básico no hay alguna circunstancia de tiempo, pero en los tipos penales subordinados del delito de robo, pues sí se puede, ¿cómo se llama?, requerir unas referencias temporales. Por ejemplo, el robo calificado, los momentos de confusión producidos por catástrofe o desorden público o durante el transcurso de un viaje. Bueno, entonces son momentos durante el transcurso de un viaje. Y una referencia temporal importante es desde el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada, ¿no? Entonces, en el tipo penal básico sí nos exige una temporalidad en el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada. Recuerden el ejemplo que les dije en las tiendas de autoservicio, cuando la persona introduce a su bolsillo un objeto, desde ese momento tiene en su poder la cosa. Entonces sí requiere de circunstancias temporales. En las referencias espaciales, en el robo simple no hay o no aplican referencias espaciales, pero sí en el robo calificado. Por ejemplo, una referencia espacial es cuando el robo se comete en lugar cerrado, cuando el robo se comete en el vehículo particular o en transporte público, en las oficinas bancarias, en edificios, viviendas, etcétera, que es por ejemplo, el robo a casa habitación. Circunstancias de modo. Recuerden que las circunstancias de modo son normalmente, generalmente las agravantes o las atenuantes. Por ejemplo, dice en el robo simple, en el robo agravado si hay circunstancias de modo. Por ejemplo, cuando se comete con violencia en casa habitación y con violencia, cuando se causa la muerte de la persona, del sujeto pasivo, el robo de vehículos, todas son circunstancias de modo, las agravantes. Otras, el robo con violencia es cuando se utiliza la violencia físico-moral. Y aquí es muy importante este tipo penal, porque van en el artículo 290, nos dice, aquí es donde lo que viene la definición de violencia física y moral. Por ejemplo, anteriormente al exponer el delito de violación, vimos que es cuando se comete mediante la violencia física y moral. Y decíamos que es un elemento de tipo normativo porque requerimos de su definición o de la aclaración, ya sea cultural o jurídica, de su significado, saliendo del tipo penal. Entonces, decíamos, en el Código Penal, ¿dónde está habrá una definición de violencia físico-moral? Y les comenté, sí, esta definición la vamos a encontrar en el delito de robo. Bueno, y que les había explicado en qué consiste la violencia física o la violencia moral, pero aquí ya de manera concreta tenemos dónde define el Código Penal a estos tipos de violencia. Artículo 290, violencia física, utilización de la fuerza material por el sujeto activo sobre el sujeto pasivo. Violencia moral, utilización de amagos, amenazas, intimidación para que sobre el sujeto pasivo. Entonces, violencia física, violencia moral, violencia sobre los bienes. Bueno, que esta la define
este artículo, pero en realidad, que recuerde, únicamente aplica la violencia sobre los bienes en el delito de robo. Cuando se rompa una o varias paredes, techos o pisos, se horade o excave interiores o exteriores, se fracturen puertas, etc. Bueno, ahora tenemos las referencias. Recuerden que estamos en los elementos objetivos, el bien jurídico tutelado, el objeto formal, el objeto material. Tenemos el sujeto activo, el sujeto pasivo, las circunstancias de tiempo, de lugar o de modo. Y ahora pasamos a los medios de comisión, todavía dentro de los elementos objetivos. En el robo simple, sin emplear engaños o medios violentos. En el robo calificado, la violencia físico-moral, uso de armas u objetos peligrosos, el valerse de identificaciones falsas o de supuestas órdenes de autoridad. Ese sería robo calificado, los medios de comisión. Los elementos subjetivos. Entonces tenemos ya visto los elementos objetivos. En cuanto a los elementos subjetivos, recuerden que se les denomina así porque se encuentran en la conciencia del sujeto y que no confundir los elementos subjetivos del tipo penal con los elementos subjetivos del delito. Entonces usamos elementos subjetivos del tipo penal y aquí recuerden que solo algunos tipos penales exigen elementos subjetivos a través de las palabras como las siguientes: el que con la intención, el que con el propósito, el que con el ánimo, el que con la finalidad, todos son elementos subjetivos. Aquí en el caso del robo, tiene que existir el propósito de apoderarse de la cosa ajena mueble. ¿Por qué el propósito? Porque si no existe la finalidad, la intención, el propósito de apoderamiento, entonces no hay delito de robo. Ya creo que en ocasiones comentaba, vamos a suponer que estamos en el salón de clase y uno de sus compañeros, ¿cómo se llama? Se le termina la tinta de su pluma, vamos a suponer. Y para escribir rápido toma la pluma de su compañero que se encuentra en la mesa de al lado. La toma y rápidamente escribe algo. Y el otro lo ve y dice, me robaste mi pluma. Le dice, no, solo la tomé prestada para apuntar algo rápidamente. No, porque te apoderaste de el bien mueble, sin derecho y sin consentimiento. ¿Realmente habrá un robo? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el compañero no tenía el propósito de apoderarse de la cosa ajena. En este caso, no tenía el propósito, la intención, el ánimo de apoderarse de la pluma de su compañero. Simplemente, digamos, coloquialmente, como se dice, la tomó prestada para rápidamente hacer un subrayado tal y tal, pero no es robo porque, repito, no existió el ánimo. Síntesis, no existió el elemento subjetivo que exige el tipo penal de robo. Bueno, entonces tenemos ya visto estamos en la tipicidad, elementos objetivos, subjetivos y normativos. Ya vimos los elementos objetivos y estamos terminando el elemento subjetivo y pasamos al elemento normativo. Que recuerden que son aquellas palabras o términos que requieren de una definición, ya sea de tipo científica, cultural o jurídica. Este es cuando el tipo penal contiene palabras, conceptos o términos que requieren de una aclaración, de una definición de su significado. Bueno, entonces aquí tenemos que este delito de robo contiene diferentes elementos normativos o palabras. Por ejemplo, tenemos un elemento normativo que significa apoderamiento. Bueno, aquí nos dice que es el apoderamiento. ¿Qué significa bien mueble?
¿Qué significa cosa ajena? Todos estos son elementos normativos. El apoderamiento sin derecho, el apoderamiento sin consentimiento. Y con eso terminamos el segundo elemento positivo. Entonces ya llevamos visto la conducta, la ausencia de conducta, la tipicidad, y ahora pasamos al elemento negativo de la atipicidad. Recuerden que la A es un prefijo que significa sin, entonces es sin tipicidad. Esto es cuando la conducta no es típica. Nos dice si faltara cualquiera de los elementos típicos mencionados, objetivos, normativos y subjetivos. Es atípica la conducta cuando ésta no se encuentra prevista en la legislación penal. Y pasamos a ya tenemos toda la conducta, la tipicidad, la atipicidad, y ahora vamos a la antijuridicidad, que es el elemento objetivo del delito. No confundir, repito, el delito con el tipo penal. Entonces, en el delito, la antijuridicidad, pues recuerden que es la conducta contraria al derecho, o cuando la conducta no tiene alguna causa de justificación, o sea, y la conducta no fue realizada en legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, o que sea realizado con el consentimiento del titular del bien jurídico. Bueno, entonces síntesis nos dice que la antijuridicidad es la conducta contraria a la norma penal siempre que no exista alguna causa de justificación. Bueno, es una idea de Pavón Vasconcelos. Ahora, ¿qué causas de justificación acepta el delito de robo? Estado de necesidad, cumplimiento de un deber, obediencia jerárquica. Estado de necesidad, cumplimiento de un deber. Bueno, solo pongo una excluyente del delito, por ejemplo, en el cumplimiento de un deber. Supongan ustedes que el actuario va a embargar unos objetos, bienes muebles. Llega y realiza el embargo. Y el dueño dice, me robó, se apoderó de mi televisor, de mi refrigerador, de mi coche. El actuario dice, bueno, yo estoy cumpliendo con un deber. Aquí hay una orden expedida por un juez para que se lleve a cabo el embargo de estos bienes bastantes y suficientes para garantizar el pago del título de crédito. Entonces el actuario no está cometiendo el delito de robo porque hay una causa de justificación, el cumplimiento de un deber. Obediencia jerárquica sería, por ejemplo, si hablamos de los militares, que el superior jerárquico en grado le ordene a un soldado, por ejemplo, después de realizar una acción militar, que le diga, recoge, ¿cómo se llama? Tales objetos como medios de prueba. Y el militar obedece y recoge un portafolio, recoge, no sé, X objetos. Y el dueño dice, me está robando el soldado. No, ¿por qué? Porque está, uno, podríamos decir, en cumplimiento de un deber, otro, pues decimos, está obedeciendo a su superior jerárquico, que le ordena que haga tal acción. Bueno, y ahora, en cuanto a la culpabilidad, es el elemento subjetivo del delito. Nada más iba a ver. Bueno, recuerden que un presupuesto de la culpabilidad es ¿cómo se llama? Que el sujeto sea mayor de 18 años y que no tenga alguna afectación, ya sea temporal o permanente, una afectación mental temporal o permanente, que ser mayor de 18 años y no tener ninguna afectación. Esto es que sea imputable.
Bueno, entonces un presupuesto de la culpabilidad, la imputabilidad. Ahora, ¿cómo definimos la culpabilidad? Uno es el elemento subjetivo del tipo penal. ¿Por qué? Porque lo encontramos en la voluntad, en la conciencia. Y pues la voluntad y la conciencia no las podemos ver, tocar materialmente, por eso es un elemento subjetivo. Entonces, dentro de la culpabilidad, nos dice, es un juicio de reproche judicial, que reconoce a la imputabilidad y la atribuibilidad de la conducta como presupuestos. Las formas de culpabilidad, el dolo y la culpa. Entonces aquí la pregunta es si este delito admite como formas de conducta el dolo y la culpa, que sean dolosos y culposos. En el caso del delito de robo, solo es de carácter doloso. Ahora, recuerden que el dolo es el saber y el querer aceptar el comportamiento que se está llevando a cabo. Dice, el delito de robo es eminentemente doloso, pues se requiere necesariamente la intención de la gente para su comisión. Admite tanto el dolo directo, el indirecto, como el eventual. Bueno, estos, ¿cómo se llama? El dolo directo, ya sabemos saber y querer. Bueno, lo leemos, dice, tanto la conciencia como la voluntad de apoderarse de la cosa mueble ajena. Y recuerden que la conciencia es el elemento cognitivo o el conocimiento que tenga el sujeto acerca de lo que está haciendo. Y la voluntad, o sea, el querer llevar a cabo la conducta, elemento volitivo, la voluntad, el querer. Bueno, y aquí nos dice cómo aplica en el delito de robo. Dice, realizando la sustracción sin consentimiento del dueño, con el fin de sacar de ella algún provecho para sí o para otros, pues solo dicho fin caracteriza al hurto y no el de destruir la cosa, que en tal caso sería un delito de daño en el patrimonio de las personas. Bueno, aquí tenemos el dolo indirecto, el dolo eventual. Y ahí tenemos unos ejemplos. La culpabilidad, la culpa no admite. Decíamos que es un delito eminentemente doloso. Cuando decimos números clausus, quiere decir que no se encuentra prevista en el artículo 237, donde se enumeran los delitos culposos. Eso, bueno, ya lo he dicho en otras clases. Inculpabilidad admitirá el error invencible y la no exigibilidad de otra conducta y el temor fundado. La punibilidad, pues ya mencionamos que depende del monto de lo robado y ahí viene la descripción. Las excusas absolutorias, pues el ejemplo más importante es el llamado robo, ¿cómo se llama? De robo de famélico. Esto es cuando se roba lo indispensable para poder satisfacer una necesidad inmediata. Dice, y recuerden que las excusas absolutorias, normalmente la redacción nos dice, no será punible o no es punible tal conducta o no se sancionará a la persona que. Entonces, en este caso nos dice artículo 293, excusas absolutorias, no será punible, o sea, no se castigará el delito de robo. Uno, cuando sin emplear la violencia, alguien se apodera por una sola vez de los objetos
estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento. Es el primer requisito. No es punible cuando uno no se emplee la violencia, se apodere únicamente de lo estrictamente necesario. Entonces aquí tenemos una señora que apoderó de 1, 2, 3, 4 4 botes de leche, nani. Entonces aquí la pregunta sería, ¿4 botes serán para satisfacer una necesidad del momento? Pues diríamos, no. Si ella alega, bueno, pues es que robé para toda el mes, no, pues entonces ya no es excusa absolutoria. Segundo requisito, cuando el valor de lo robado no exceda de 20 veces el salario mínimo, se restituye el bien espontáneamente, se paguen los daños y perjuicios ocasionados, cuando no se ejecute alguna de las circunstancias agravantes. Entonces tenemos dos tipos, dos clases, pues sí, dos fracciones que nos describen las excusas absolutorias, el llamado robo famélico y el otro cuando se restituya el objeto robado. Otra excusa absolutoria, ahí tenemos una pareja detenida. Otra es cuando se cometa por un ascendiente en contra de su descendiente. Otra, si se prueba la buena fe de su tenencia o propiedad del vehículo de que se trate. Pero esto ya, recuerden que dije que hubo reformas al código y que te tienes que cerciorar de que efectivamente el automóvil le pertenezca a la persona que te está transmitiendo su dominio, su tenencia. Y la bibliografía, ¿cuántos consulté? Baltasar, González Quintanilla, González de la Vega, Jiménez Huerta, López Betancourt, Malo Camacho, Navarrete Rodríguez, de Pina Vara, Osorio Nieto, Pavón Vasconcelos, Porte Petit y el Semanario Judicial de la Federación. Otras fuentes de consulta, la legislación, el Código Penal Federal, Código Penal del Estado de México y el Código Penal del Distrito Federal. Y me faltó escribir al final, gracias por su atención. Bueno, entonces tenemos expuesto el delito de robo. Vamos a espérame tantito, ¿cómo le quito esto? Es que no sé, ya, ahora vamos ¿sí me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Ahora voy a poner otras diapositivas. A ver, si me permiten, no se vayan a ir, no ha terminado la clase, voy a poner otras diapositivas. Ya están observando la diapositiva, dice delito de acusación o denuncias falsas. Sí, profesor. Sí, gracias. Bueno, en lo que resta de tiempo, a ver cuánto me alcanza para exponer estas diapositivas. Bueno, de nuevo cuento una introducción, para
empezar la comprensión de este delito, y que lo expongo porque es muy, digamos, a las personas se les hace muy fácil ir a acusar ante el Ministerio Público a otra persona, con la finalidad de cobrar venganza, desquitarse, por coraje, por tomar revancha, etcétera, y no se dan cuenta de la trascendencia de su conducta. Creen que ir a denunciar no, de manera falsa, una acusación falsa, creen que no tiene trascendencia. Pues total, lo acuso falsamente y si no es cierto, pues no lo condenan y ya. La de buenas, que sí se le demuestre, lo meten a la cárcel. Bueno, entonces, ¿cómo previene el Estado que no se lleven a cabo este tipo de acusaciones falsas? Bueno, se castiga. Y lo encontramos en el título primero denominado Delitos contra el Estado. Subtítulo tercero llamado Delitos contra la Administración de Justicia. Entonces, subtítulo tercero llamado Delitos contra la Administración de Justicia. Entonces, aquí el bien jurídico tutelado, pues es justo lo que señala la Administración de Justicia. Entonces, decía yo, la importancia de este delito es eso, prevenir que las personas no realicen este tipo de denuncias por desquitarse, por venganza, por tomar revancha, o simplemente pues hay gente maliciosa que se le hace muy fácil. Ahora, las consecuencias pues sí son graves, porque si llega a presentar una denuncia falsa, se llega a sentencia y se demuestra que la persona acusó de manera dolosa, tratando de perjudicar a la persona, pues está cometiendo el delito de denuncia falsa. ¿Y cuál es la sanción que se le va a imponer? La misma del delito del que falsamente acusó a la persona. Entonces, supongan ustedes que la acusa de violación. No, hubo una violación y que tal y tal. Y el otro alega, pues no, porque tú diste tu consentimiento, éramos novios, tal, sí, pero tú me violaste. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, pues que eran pareja y tenían sus relaciones, pero después se enojaron y la persona, con tal de desquitarse, dice, pues ahora lo voy a acusar o la voy a acusar de violación. Va y denuncia falsamente. Pues vean los delitos, los años o la punibilidad en el delito de violación. Bueno, y si al final la persona demuestra que no existió, que fue una acusación falsa, que dolosamente lo acusó para perjudicarlo, pues la sanción que se le va a imponer a la persona, si llega a demostrarse evidentemente que hizo una acusación falsa, pues es la equivalente al delito de violación. Bueno, entonces, ¿qué entendemos por denuncia? Pues síntesis, hacer del conocimiento de la autoridad competente la comisión de un delito, denunciarlo. Ahora, aquí nos dice desde el punto de vista doctrinal, se conoce como denuncia falsa a la imputación incorrecta de un delito ante una autoridad, cuando los hechos denunciados no coinciden con la realidad, se incurre en la falsa denuncia y se comete un delito. De una vez adelantamos que no es cuando se presente la persona ante el Ministerio Público y denuncie falsamente. Ese es el primer paso. Tiene hasta que no recaiga con sentencia absolutoria en la cual se constate que la denuncia fue falsa, que se hizo con el afán de perjudicar a la persona, es entonces cuando ya se presenta este delito de hubo una denuncia falsa. Y únicamente queda la investigación en la agencia del Ministerio Público o ya no se persigue a la mitad de la investigación o del procedimiento penal, entonces no se puede denunciar ante el Ministerio Público como denuncia falsa. Entonces queda claro que tiene que recaer una sentencia.
Dice, se incrimina en esta conducta a quien bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido. La denuncia es la exposición de la noticia criminal sobre la ocurrencia de un hecho punible formulada por el afectado o por un tercero ante las autoridades competentes. Vean, bueno, estos son los conceptos que nos dan Ferreira, Arriola, para tener mayor claridad. Bueno, y ahora en el Código Penal, esos son los elementos que vamos a analizar. Bueno, entramos ya está el concepto doctrinal y ahora vamos al Código Penal. Código Penal para el Estado de México, subtítulo 3, delitos contra la administración de justicia, capítulo 2, acusación o denuncias falsas, y nos dice el artículo 154, al que impute falsamente a otro un hecho considerado como delito, si esta imputación se hiciere ante un servidor público que por razón de su cargo, empleo o comisión deba proceder a la investigación del mismo, se impondrán de 2 a 6 años de prisión, de 50 a 500 días multa y hasta 1,000 días multa por concepto de reparación del daño. Artículo 154. Continúa, no se procederá contra el autor de este delito, sino en virtud de sentencia ejecutoriada. Es lo que les comentaba. Si va y se presenta la denuncia falsa ante el Ministerio Público, pues todavía ahí no puedo, ¿cómo se llama? Denunciar a quien me está imputando un delito falso. Tengo que seguir todo el procedimiento penal hasta que se dicte, hasta que la sentencia cause ejecutoria. Esto es hasta que se agoten todos los recursos de impugnación o auto de sobreseimiento dictado por el órgano jurisdiccional que hubiera conocido del delito imputado. La reparación del daño comprenderá una indemnización por concepto de daño moral y la publicación de sentencia absolutoria a costa del sentenciado o presunto ofendido según sea el caso. Ejemplo, Juan es denunciado por su vecina Gloria por violación. No obstante, lo narrado por Gloria no es convincente y las pruebas especializadas sirven para comprobar los hechos denunciados. Además de que hay testigos que declaran haber estado con Juan en el tiempo en el que supuestamente ocurrieron los hechos denunciados. Ante esta situación, el juzgador decreta el sobreseimiento y el archivo de la causa. Como consecuencia, tanto Juan como el órgano jurisdiccional de oficio pueden realizar las acciones pertinentes por esa denuncia falsa, o reunirse a los requisitos para ello y en particular el elemento subjetivo del tipo penal, es decir, la intención de Gloria de faltar a la verdad. Bueno, entonces un ejemplo de una denuncia falsa que bueno, ya les había comentado este ejemplo de cuando la pareja se disgusta y para desquitarse una de ellas acusa a la otra de violación. Si es falso todo lo que está diciendo, pues entramos en la comisión de este delito. Bueno, como es un delito contra la administración de justicia, se persigue de oficio. De tal manera que veíamos en el párrafo anterior que el juez, al dictar sentencia o el sobreseimiento, tiene la obligación de hacer la denuncia por la comisión del delito de denuncia falsa. Elementos del... Ay, güey, ¿por qué me falta los del secuestro? Bueno, dice ahí del secuestro, me equivoqué, pero son los elementos que vamos a analizar, la conducta, la tipicidad, la antijudicialidad, etc. Bueno, entonces aquí la conducta es quien bajo juramento denuncie a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte. Entonces, esta es la conducta, este es lo que nos pide el tipo penal, denunciar a una persona como autor o partícipe de una conducta que no ha llevado a cabo.
El verbo determinador es denunciar, es decir, la acción consistente en imputar falsamente a una persona hechos que si fueran ciertos constituirían delito. Clasificación del delito en orden a la conducta es instantáneo. Esto es instantáneo porque se perfecciona en el momento mismo en que se pone la denuncia. Bueno, la denuncia puede ser oral o puede ser escrita. Es un delito de acción porque el verbo rector es denunciar. La denuncia consiste en llevar personalmente o por medio de mandatario, por escrito o verbalmente, a conocimiento de una autoridad pública competente en la forma y con el contenido establecido por la respectiva ley procesal. No admite la omisión y no admite la omisión, pero sí la comisión por omisión. El resultado de este delito es de carácter material. ¿Por qué? Porque son las 3:39. Porque el tipo exige determinados efectos. Bueno, recuerden que el resultado es material. Siempre cuando decimos material es porque lo podemos percibir a través de los sentidos, que tiene una existencia objetiva. Esto es fuera de la conciencia del agente. Entonces, en este caso, el acto de denunciar, pues es algo que podemos percibir a través de los sentidos. Entonces, tenemos el resultado, es de resultado material. El resultado, pues es ir a hacer del conocimiento de la autoridad la comisión de una conducta que de ser cierta constituiría delito. Bueno, ahora, si puede, recuerden que en el resultado puede ser en tentativa o puede ser consumado. Que el consumado es cuando el resultado consiste en la afectación del bien jurídico tutelado, que en este caso es la administración de justicia. Dice, la figura de falsa denuncia se consuma con la presentación de la denuncia, siendo posible la tentativa de denunciar. El nexo causal, la relación causa-efecto entre la conducta y el resultado, que aquí el resultado, recuerden que es la afectación a la administración de justicia. Admite la ausencia de conducta de la fuerza física exterior irresistible, no admite, pero sí la fuerza física exterior irresistible. De nueva cuenta, pues se puede hipnotizar a una persona para que acuda al Ministerio Público y presente una denuncia falsa. Y pasamos a los elementos. Entonces, ausencia de conducta de la naturaleza no admite, pero sí admite una fuerza física exterior irresistible humana. Por ejemplo, el hipnotismo. Recuerden que la fuerza física exterior irresistible humana, pues es el hipnotismo, el sueño, el sonambulismo, actos reflejos, como hemos visto. Y pasamos a los elementos objetivos del tipo penal. O sea, pasamos a la tipicidad, nexo causal, ausencia de conducta, los elementos del tipo penal. Ahora, recuerden que los elementos del tipo penal son elementos objetivos, elementos subjetivos y elementos normativos. En cuanto a los elementos objetivos, el bien jurídico tutelado, el objeto material, el objeto formal, el sujeto activo, el sujeto pasivo, las circunstancias de tiempo, de lugar y de modo, y los medios de comisión. Entonces, estos elementos objetivos del tipo penal, pues son los que enseguida vamos a comentar. Bueno, el bien jurídico tutelado es el correcto funcionamiento de la administración de justicia. El objeto material es el aparato represivo del Estado,
que solo debe actuar cuando ha habido una efectiva violación del orden jurídico. Los autores y partícipes, recuerden que esto nos lo dice el Código Penal. Los autores es el que concibe el hecho delictuoso, que antes se llamaba el autor intelectual, el que ordena su ejecución, que antes no existía, el que lo ejecuta, el autor mediato, o el que se vale de otro para llevar a cabo el delito, el dominio funcional del hecho y admite la coparticipación. Esto es que dos o más sujetos lleven a cabo la conducta como autores. Y los partícipes, que son el que induce, el que coopera o el que auxilia. Bueno, entonces ya sabemos que autores y partícipes son los que se encuentran en ese cuadro. El sujeto activo es como un indiferente, o sea, cualquier persona puede poner una denuncia falsa, no requiere de alguna cualidad específica. El sujeto activo como un indiferente, puede ser cualquier persona. Bueno, y ahí tenemos cualquier persona. El sujeto activo cualificado, se lo brincamos. Y el sujeto pasivo también es común e indiferente. Se puede se puede acusar a cualquier persona. De tal manera que el sujeto pasivo, cuando se acusa a cualquier persona, afectando la correcta administración de justicia. Sujeto pasivo, común e indiferente, cualquier persona. Los medios de comisión es la denuncia falsa. Recuerden que la denuncia, mencionamos, se puede presentar por escrito o de manera oral. Ahora, en cuanto a las circunstancias de tiempo, de lugar o de modo. A ver, déjenme ver qué hora son, 3:45. Circunstancias de tiempo, después de que cause ejecutoria la sentencia absolutoria. Circunstancias de lugar ante las autoridades de procuración y administración de justicia. Circunstancias de modo ante los órganos de procuración y administración de justicia igualmente. Elementos subjetivos del tipo penal, que recuerden son las palabras o términos que requieren de una definición, ya sea cultural, científica o jurídica. Y aquí tendríamos pues diferentes palabras. Como elementos normativos tenemos diferentes palabras. A ver si está acá. Elementos, imputación falsa, que es la más importante de las palabras. Bueno, y los elementos subjetivos que exige. La intención de faltar a la verdad. Bueno, aquí tenemos una tesis que nos explica en qué consiste este elemento subjetivo. Nos dice en lo subrayado en anaranjado, conlleva un elemento subjetivo consistente en que la acusación debe ser a sabiendas de la inocencia del acusado o de la inexistencia de los hechos. Es elemento subjetivo. Elementos normativos, bueno, pues ya los vimos. La tipicidad, cuando la conducta no encuadra en el tipo penal o cuando falta alguno de los elementos del tipo penal. La antijuridicidad, recuerden que es la conducta contraria al derecho y que no existan causas de justificación. El otro elemento negativo del delito, causas de justificación, pues no admite ni legítima defensa, ni estado de necesidad, ni ejercicio de un derecho, ni cumplimiento de un deber, ni el consentimiento del titular del bien jurídico tutelado. La culpabilidad, es un delito que es doloso. Vean, debe conocer el alcance de su accionar, lo cual engloba la certeza de su conocimiento en la inexistencia del hecho ilícito.
Por lo tanto, es un delito eminentemente doloso. Y aquí tenemos una tesis en la cual nos explica por qué es únicamente un delito que admite el dolo, pero no la culpa. La inculpabilidad no admite ninguna causa de inculpabilidad, excusas absolutorias no admite, la punibilidad pues es la sanción que se va a imponer. Y la bibliografía, pues aquí tenemos los libros consultados de Arroleada Vallejo, de Dona Edgardo Alberto, de Ferreira Delgado, de Mosqueda Abreu, y el Código Penal para el Estado de México. Bueno, justo me fui un poco rápido porque son las 3:49, las 3:50. Ya está habilitada la plataforma para que ustedes puedan subir esta actividad como tarea. Entonces, por favor, le toman la foto a su resumen y lo suben a la plataforma en el apartado de tareas. Voy a cerrar ya las diapositivas. Bueno, entonces con esto damos por concluida la clase y nos vemos la siguiente semana. Recuerden la asistencia a las conferencias. Hasta luego, que tengan buena tarde. Hasta luego, profesor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien, se cuidan.